muchas gracias a FECOLSOC por la invitación para compartir con ustedes este tema de climaterio y menopausia. Quiero invitarlos a que se inscriban al Congreso Colombiano de Menopausia, el número 14 de la Asociación Colombiana de Menopausia, al link que pueden encontrar abajo de www.asumenopausia.com. No tengo ningún conflicto de interés, a pesar de que he sido conferencista para varios laboratorios con relación a este tema. Vamos a hablar un poquito de generalidades. El climaterio es un periodo muy grande que incluye el periodo antes de la menopausia al periodo después de la menopausia. La menopausia ocurre más o menos alrededor de los 51 años. El periodo antes es la premenopausia y el diagnóstico solamente lo podemos hacer retrospectivamente cuando llevamos 12 meses sin presencia de las menstruaciones. Después de ese primer año ya viene la posmenopausia. Todo eso es el periodo de menopausia. La expectativa de vida en nuestro país ha venido cambiando. Vemos dos pirámides poblacionales, la de arriba de 1938 y abajo 2025, y miramos cómo la población mayor colombiana en este grupo etario está incrementándose. Sin embargo, el tiempo en el que viene la menopausia no se ha modificado a través de la historia, más o menos alrededor de los 50 años, como les dije. Sin embargo, en los años 1800, la expectativa de vida de la mujer en los Estados Unidos era 32 años, no llegaban a la menopausia en su mayoría, y para el año 2000 la expectativa de vida se acerca ya a los 81 años. Eso quiere decir que está la mujer viviendo unos 30 años en un periodo muy importante de su vida, en un tiempo de carencia estrogénica que va a llevar muchas consecuencias. La menopausia ocurre un poco más temprano en las pacientes fumadoras y algunos tipos étnicos pudieran presentarse más temprano o más tarde, por ejemplo, más temprano en las hispanas, más tardía en las asiáticas, y la historia familiar de menopausia más temprano también pudiera influir. Este es un dato muy curioso. La mayoría de las especies, la vida reproductiva tiene casi la misma duración de la vida de la especie. Sin embargo, hay solo unas pocas especies que llega a terminarse mucho antes la vida reproductiva, y hay un periodo de tiempo prolongado después de lo cual se vive en ese periodo de carencia hormonal. 4 grupos de ballenas y la especie humana son casi que las únicas que tienen menopausia. Y esta se debe, entre otras cosas, a que la reserva ovárica de folículos viene disminuyendo desde la vida fetal hasta el momento de la menopausia, y esa disminución de reserva ovárica hace que la producción estrogénica del proceso de madurar cada uno de esos folículos cese la producción de estrógenos. Los criterios de Stroop para valorar las diferentes etapas de vida reproductiva. La primera parte estamos viendo todo lo que es la época de la mujer donde puede reproducirse, y después viene la parte en donde viene la transición a la menopausia y la menopausia. Vamos a encontrar algunos cambios hormonales asociados a esa primera etapa que van produciéndose unos cambios progresivos hasta que llegamos a esta etapa y pasamos de una etapa clínica donde hay pocos síntomas o ningún síntoma a una posterior cercana a la menopausia, donde se presentan trastornos del ciclo, vienen luego síntomas vasomotores y posteriormente cambios a nivel genitourinario y a nivel del hueso. Hay 4 aspectos muy importantes asociados a la deficiencia estrogénica de este periodo. Uno es a nivel del sistema nervioso central, donde hay alteración en algunos neurotransmisores que van a conducir a que a nivel hipotalámico se produzca un estrechamiento de la zona de termorregulación, y esto va a generar que se presente el síntoma más característico de la menopausia, que son las oleadas de calor, la sudoración nocturna. A nivel urogenital, hay alteraciones a nivel del colágeno, del glucógeno, eso va a llevar a alteraciones del pH vaginal, y todos esos cambios van a producir incontinencia de estrés, alteración a nivel de los órganos pélvicos favoreciendo el prolapso, y cambios geniturinarios como la sequedad, la irritación y todo lo relacionado con el síndrome genitourinario de la menopausia. A nivel cardiovascular, cambios a nivel de los lípidos, de la prostaciclina, de endotelinas. A nivel del óxido nítrico, todo ello va a alterar la función endotelial, va a generar mayor riesgo de arteriosclerosis y por ende mayores posibilidades de infarto de miocardio. Y a nivel de hueso también va a haber
unos cambios muy importantes que van a llevar a una alteración de la reabsorción ósea y van a conducir a osteoporosis. Y todos esos cambios pueden ser manejados con estrógenos. La mujer en este periodo de la vida tiene muchos síntomas. En rojo ven ustedes los síntomas que más se conocen como asociados a esto: los sofocos, la sudoración, insomnio, cambios en el estado de ánimo, pero son muchos los síntomas que se pueden presentar. Sin embargo, las indicaciones que hoy en día están autorizadas para manejar desde el punto de vista hormonal las pacientes en menopausia son estas 4: los síntomas vasomotores, la prevención de la pérdida de hueso, el estrogenismo primario o prematuro, que quiero hacer una énfasis ahora porque no voy a hablar mucho de ello, que son aquellas mujeres que tienen una menopausia precoz o muy precoz debido a ciertas alteraciones como el hipogonadismo, que hay que tratar sí o sí, porque si no van a tener mayor riesgo cardiovascular, de osteoporosis, de problemas cognitivos, mayor posibilidad de Alzheimer, etc. Y los síntomas genitourinarios. En relación a los síntomas vasomotores, es muy importante que sepamos que los síntomas vasomotores no son importantes solamente por el síntoma en sí, sino porque están asociados a mayor riesgo cardiovascular. Hay diferentes estudios que han mostrado que cuando la mujer tiene mayor cantidad de calores, mayor cantidad de sofocos, el riesgo de problemas cardiovasculares se incrementa en un 80%, en un 60%. Y cuando las pacientes no tienen estos síntomas vasomotores, el riesgo cardiovascular es menor. Y esto es importante porque después de la menopausia la posibilidad de morir es mayor por problemas cardiovasculares que por cáncer, que es lo que a la mujer le da más miedo. Normalmente el grupo etario donde puede haber una mayor mortalidad por cáncer de mama es en el grupo poblacional de 39 a 54 años. Sin embargo, después de esta época, la mortalidad básicamente en la mujer está dada o de manera mucho más importante y notoria por los riesgos cardiovasculares. Y ese riesgo cardiovascular lo vemos reflejado en esta diapositiva, que es de un estudio muy viejo, una adaptación de Framingham, donde vemos que independientemente del grupo etario, pacientes de 40, 45, a 50, 54, comparamos un grupo poblacional de mujeres que están en premenopausia con un grupo de población en posmenopausia de la misma edad. Esas pacientes, como ustedes ven en gris, tienen mucho mayor riesgo cardiovascular cuando la menopausia se presenta independiente del grupo de edad. Y eso está dado, entre otras cosas, porque la menopausia, la deficiencia estrogénica, va a producir una alteración en el perfil lipídico y hace que este sea aterogénico. Por lo tanto, en los niveles de colesterol, de triglicéridos y de lipoproteínas de baja densidad se incrementan y las cardioprotectoras, que son las de alta densidad, se disminuyen. Otro de los aspectos que tenemos que considerar en menopausia son las pacientes, es la osteoporosis, debido a que de todos estos factores sistémicos y locales que están implicados en el remodelado óseo, las hormonas sexuales y los estrógenos juegan un papel predominante. La mujer tiene mayor pico de masa ósea o alcanza el mayor pico alrededor de los 25 a 30 años, pero después de la menopausia hay una acelerada pérdida de masa ósea y está relacionada con esa disminución de los estrógenos. Otros de los aspectos que tienen que ver con esta osteoporosis tiene que ver con que hay una alteración en la ingesta de calcio en estas pacientes, una disminución de la absorción de calcio. El calcio plasmático está disminuido, al mismo tiempo hay una disminución de la absorción de vitamina D porque después de los 50 años la piel ya no cumple esa función, se nos incrementa la paratormona y todo eso va a generar aumento en el recambio y la reabsorción con una pérdida ósea. Eso en todos los pacientes, pero adicionalmente podemos ver que la deficiencia estrogénica acelera este proceso. Y esta osteoporosis nos va a dar fracturas, deformaciones en la espalda, la cifosis que vemos en pacientes, trastornos digestivos, problemas de calidad de vida, cirugías y una mortalidad elevada en todas estas pacientes cuando se presentan fracturas, sobre todo asociadas a fracturas de cadera. Este es un estudio muy significativo que ya tiene, es el del estudio WHI, que los primeros resultados fueron en el 2002, donde se comparan las pacientes que reciben estrógenos, bien sea solos o en combinación con progestágenos, y vemos un significativo riesgo absoluto disminuido, o sea, una disminución muy importante del riesgo de fractura de cadera,
de fractura vertebral o de fracturas totales en todos los grupos cuando se utilizan estrógenos. Y en esta otra diapositiva, las primeras dos columnas es pacientes que no tienen terapia hormonal, disminuye la masa ósea, pacientes que tienen terapia aumenta, si los síntomas, los calores son más importantes, la pérdida es mayor, si es menos frecuente es menos, y si la terapia hormonal la asociamos a estas pacientes, ganan masa ósea. Otro de los aspectos importantes que tenemos que considerar en las pacientes en menopausia es los cambios a nivel de la vagina y del sistema genitourinario. Vemos dos fotografías, la primera la A, una vagina con todos los cambios atróficos que se presentan en la menopausia, y la otra es una vagina estrogenizada normal en una mujer en vida reproductiva, y vemos la diferencia. Eso va a generar muchas alteraciones en la clínica. Resulta que la zona urogenital es una zona muy rica en receptores estrogénicos y son muy sensibles a la deprivación de los mismos. Los estrógenos inducen crecimiento y diferenciación celular. Cuando viene la menopausia disminuye, esa reducción va a alterar las células epiteliales y a producir una disminución en el colágeno, en el glucógeno, en mucopolisacáridos, en el ácido hialurónico. Va a alterarse la flora vaginal, van a desaparecer entonces los lactobacilos porque ellos necesitan el pH vaginal, y esa disminución de la acidosis va a hacer que proliferen otros microorganismos y se presenten otras infecciones asociadas a esto. Estos son dos dibujos donde vemos dos fotografías. A mano derecha, el extendido normal de una citología funcional, donde vemos células superficiales principalmente, y al frente unos niveles normales de estrógeno, y en la fotografía inferior del lado derecho, uno extendido atrófico donde está predominante células basales y parabasales, precisamente por toda esa disminución de estrógenos que está marcadamente disminuida en la menopausia. Y una gráfica donde vemos los diferentes tipos de células que hay en la vagina, células superficiales, intermedias, basales y parabasales, y cómo hay una correlación muy importante entre la estructura de la pared vaginal y el nivel de estrógenos que se presentan. Todo eso lleva a que haya un incremento en la sequedad de la vagina. En esta tabla tomada de la IMS vemos que la paciente premenopáusica tiene alrededor de 3% de posibilidades de tener sequedad vaginal. Cuando es una menopausia temprana, una perimenopausia temprana o tardía, van aumentando, y en las últimas tres columnas vemos una paciente postmenopausia de 1 año, 2 años o 3 años, y cómo hay un incremento muy significativo de la sequedad vaginal asociada a esto. Y esa disminución al mismo tiempo se asocia a cambios o a síntomas clínicos muy importantes asociados a disfunción sexual en estas pacientes. Sequedad vaginal en la primera, en la segunda molestias vaginales, dispareunia, dolor con la penetración y sensación de quemadura. Comparamos las columnas rojas, que son las pacientes que tienen unos niveles de estradiol por debajo de 50 picogramos, con las columnas azules, pacientes con estradiol por encima de 50 picogramos, y vemos cómo esa sintomatología está significativamente incrementada en las pacientes que tienen deficiencia estrogénica. Y eso lo vemos también en diferentes estudios. Este es un estudio que es el estudio REVIVE, donde alrededor del 38% de las pacientes tienen sintomatologías en la menopausia, siendo más importante la sequedad en un 55% de ellas, dolor con las relaciones, irritación, sensibilidad, sangrado e incluso dolor que puede estar asociado a el ejercicio. Ese mismo estudios parecidos hemos realizado aquí en la ciudad. En este estudio de la doctora Beatriz Sierra, de la doctora Marta Cecilia Echeverri y del doctor Germán Raigosa, hace unos años, buscaron evaluar los síntomas menopáusicos, dislipidemias y problemas sexuales, y encontraron una importante modificación en la satisfacción sexual cuando las pacientes tenían resequedad o no la tenían. Pacientes con resequedad tenían una satisfacción sexual muy disminuida comparado con aquellas pacientes que no tenían resequedad. Y en relación al deseo sexual, muy posiblemente asociado también a dispareunia y a todo lo que conlleva esa sequedad vaginal, el deseo sexual era disminuido, bajo en el 82.7% de las pacientes, cuando era mucha la sequedad vaginal,
contra un 50% menos en las pacientes que tenían poca o no tenían ninguna sequedad vaginal. Esas son cosas muy generales. Cada uno de estos temas podría servirnos para una o varias conferencias. Estamos dando una visión muy global y general. Entonces, si nosotros tenemos pacientes y con todos esos riesgos, tenemos posibilidades de manejarlas de diferentes maneras. Por un lado, con cambios de los hábitos, con terapia hormonal, hay terapias medicamentosas diferentes a las hormonas o manejar problemas muy puntuales. Existen algunas contraindicaciones para el manejo de las contraindicaciones absolutas o en las pacientes que van a ser llevadas a terapia hormonal, pacientes que tienen un infarto previo, cualquier problema trombótico como el infarto, la enfermedad tromboembólica a nivel cerebral, los accidentes cerebrovasculares isquémicos o trombosis pulmonar o trombosis de miembros inferiores, todo eso es una contraindicación. Problemas de cánceres hormonodependientes como el de endometrio y el de mama, pacientes con sangrados no diagnosticados, pacientes con embarazo, porque en la perimenopausia pueden haber embarazos, o pacientes con enfermedades hepáticas agudas debido al metabolismo de los estrógenos en ese tejido. Y en cuanto a los beneficios de manejar la menopausia, después de ver todas las implicaciones que tiene, es mejorar la calidad de vida, disminuir los riesgos cardiovasculares, mejorar toda la sintomatología del síndrome genitourinario de la menopausia y de la sexualidad. Algunos estudios nuestros a nivel del Caribe colombiano han mostrado que algunos grupos poblacionales tienen mayor sintomatología a nivel osteomuscular, también una disminución de los dolores osteomusculares en pacientes con terapia hormonal, mejora la densidad del hueso y disminuir problemas cognitivos, sobre todo en pacientes con menopausias prematuras, donde hay un mayor riesgo de Alzheimer. Una de las preocupaciones más grandes que se tiene con relación a la terapia hormonal es el cáncer. Esto es tomado del WHI, donde vemos 10 cuadros al lado izquierdo, cada uno tiene 1000 pacientes, son 10.000 pacientes, amplíe el último. De esos 10.000 pacientes, se estudiaron una población, grupo de 10.000 mujeres que tomaban terapia hormonal con más progestágeno porque tenían útero, contra 10.000 mujeres que no tomaron ninguna terapia hormonal, y se presentaron 30 mujeres con cáncer de mama, usen o no usen terapia hormonal, y solamente 8 casos en 10.000 que se pueden estar asociados a haber recibido terapia hormonal. 8 casos más en 10.000 por tomar. Eso desde el punto de vista de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, se dice que eso es un riesgo raro, un riesgo muy bajito. Y ese mismo estudio mostró que no había un aumento en la mortalidad materna por cáncer de mama en las que lo tuvieron que las que no, y era más precoz el diagnóstico en las pacientes que recibieron terapia hormonal que en las que no, posiblemente porque por estar en esa terapia tienen un mejor seguimiento. Otras estrategias de manejo de las pacientes en menopausia es el ejercicio regular. Se recomienda vestirse por capas, sobre todo en aquellas pacientes que tienen problemas de oleadas de calor, para ir manejando el tema. Usar ventiladores, dormir en cuartos fríos, evitar algunos alimentos o algunas sustancias que pueden desencadenar las oleadas de calor, como el alcohol, los alimentos picantes, el azúcar, las bebidas calientes. Sirve el yoga, la meditación, el baño frecuente. Vamos a usar terapia de reemplazo hormonal hoy en día a aquellas pacientes que se encuentran en lo que conocemos como la terapia, en la ventana de oportunidad. Después de todo lo que ha pasado, después del WHI, hemos llegado a saber que las pacientes que reciben terapia hormonal temprano en la menopausia van a tener un mejor efecto a nivel de su vasculatura y de su endotelio y menor riesgo cardiovascular que cuando eso se da tardíamente. Entonces, debido a eso, sabemos que debemos tratar a las pacientes en la transición de la menopausia, en los primeros 10 años de la menopausia, ojalá pacientes iniciar siempre en menores de 60 años, todas las pacientes con menopausia precoz, todas las pacientes con menopausias quirúrgicas tempranas, pacientes con atrofia urogenital, todas las pacientes sintomáticas que no tengan contraindicaciones y las pacientes menopáusicas con riesgos de osteoporosis aumentado y de baja masa ósea, más algún otro de los riesgos. Podríamos concluir
en relación a la menopausia y el manejo de la misma, que los beneficios y riesgos de la terapia varían según circunstancias individuales, que los riesgos se pueden minimizar y los beneficios se pueden maximizar si elegimos el régimen terapéutico correcto, que la seguridad de la terapia hormonal depende en gran medida de la edad en que se inicie y del tiempo que ha pasado desde la menopausia, y que en mujeres de 60 años no deberían tener preocupación acerca del perfil de seguridad de la terapia hormonal de la menopausia. Los potenciales beneficios de los tratamientos para la mayoría de ellas son muchos y los riesgos son mínimos si elegimos adecuadamente las pacientes. Igualmente, para las pacientes con útero que necesitan un progestágeno asociado al estrógeno, los progestágenos modernos como la progesterona natural y los SER permiten optimizar los efectos metabólicos y los efectos mamarios. Existe una ventana de oportunidad, como ya dijimos, para maximizar beneficios. El incremento de la formación, de la información indica que los beneficios de la prevención primaria de las fracturas osteoporóticas y de la enfermedad de las arterias coronarias y reducción de la mortalidad global en mujeres que inician terapia hormonal alrededor del momento de la menopausia hace que sea importante utilizarla allí y que el componente de progestágeno de la terapia hormonal es más relevante en lo relacionado al riesgo de cáncer de mama que el componente estrogénico, porque el brazo de estrógeno solos en el WHI así lo mostró. Muchas gracias, espero haberles dado una visión muy global acerca del manejo de la menopausia y las invito de nuevo al Congreso número 14 de la Sociedad Colombiana de Menopausia, donde se van a hablar más ampliamente de cada uno de estos temas. Muchas gracias.